Bienvenido a este curso de Adobe Illustrator. Tenemos diferentes versiones que cada año sacan constantemente con nuevas actualizaciones, pero desde la versión CS6 ya comenzaron a tener simplemente el nombre de su programa, en este caso de Adobe Illustrator, y correspondiente al año. Por ejemplo, en el 2020 sacaron Illustrator 2020, en el 2021 similarmente Illustrator 2021 y así sucesivamente. Entonces solamente ahora nada más que cambian en vez del prefijo el sufijo, lo que sería el año al cual corresponde. Pero a veces existen relativas diferencias de versión a versión, por eso nosotros queremos hacer este curso para dar una versión más estándar, más común, una versión más universal de todas las últimas versiones, para que podamos comprender mejor, sin importar en cuál versión nos encontramos con Illustrator, porque la mayoría de las herramientas, o al menos todo, un 97% más o menos, es igual que las anteriores versiones. Entonces no tiene mucho sentido aprender solamente una única versión, pudiendo aprender cómo funciona el programa en su conjunto, y así, sin importar qué versión de programa tengamos, de todas formas lo vamos a saber utilizar. Esa es nuestra finalidad con este curso. Entonces no nos vamos a prolongar, no vamos a ver cosas avanzadas, vamos a ver cómo utilizar el programa, cómo se usa, los diseños que podríamos hacer, los instrumentos, las capas, la parte de las ventanas, cómo los distribuimos, organizamos el interfaz, absolutamente todo, para trabajar de manera muy fluida. Entonces lo vamos a hacer de manera muy sencillo, cosa que muchas de las ventanas que nunca utilizamos los vamos a esconder, porque cuando ya decidan ir a versiones avanzadas, recién ustedes lo van a poder visualizar esas ventanas. Queremos que sea un curso totalmente fácil para todas las personas, y sin importar la versión de Illustrator que utilicen, de todas formas van a poder usarlo de manera regular. Entonces vamos a empezar ya. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo documento. Por ahora lo que nos interesa ante todo es aquí, para crear archivo nuevo no es necesario utilizar estas plantillas, y si ya tendría un documento, pues lo puedo abrir aquí. Generalmente se graba con la extensión .ai cualquier documento de Illustrator. Entonces voy a decir archivo nuevo y me dice muy bien qué tamaños quieres y todo eso. Muy bien, algo interesante es que trabajamos con vectores aquí en Illustrator. Significa que a las imágenes, lo haga grande o pequeño, da igual, de todas formas son escalables y no pierden calidad. Muy rara vez trabajamos con bitmaps, lo que trabajaría en Photoshop, por ejemplo. Si trabajamos en un documento pequeño y luego queremos hacerlo grande, va perdiendo calidad y se va notando más los píxeles. Sin embargo, aquí generalmente trabajamos con vectores, así que no importa si ustedes se encuentran, por ejemplo, para un documento para descargarlo de internet y resulta que es muy pequeño, pero eso es lo de menos, porque al momento de guardar, cuando vayamos a escalarlo, va a ser cualquier tamaño que nosotros vayamos a decidir. Entonces es como si todo esto no tendría importancia. De todas formas, siempre vamos a obtener el resultado esperado en cuanto a tamaño. Por ejemplo, aquí no me hago problema en utilizar cualquier medida. Como estoy acostumbrado a utilizar píxeles, lo puedo dejar así. Entonces puedo ponerlo cualquier tamaño también. Entonces lo voy a decir que sea 1000 píxeles, por ejemplo, y de alto 500. Es porque estoy utilizando un monitor. Generalmente la imagen es horizontal, como se muestra aquí, le dejo así. Luego no voy a hacer una revista. Generalmente tenemos InDesign, Adobe InDesign, para hacer revistas o papelógrafo, cosas así, y recién tendría importancia esto de los sangrados del alrededor, todo eso. En el modo de color, como generalmente trabajamos no para impresión, sino para la parte de display, o sea, para monitores, televisores, celulares
y para diferentes plataformas como redes sociales, todo eso. Entonces siempre optamos por el modo acá RGB, y me indica aquí que el modo de color es diferente al espacio de color definido. Entonces no hay problema, abajo también lo vamos a decir que sea igual que esto. Y tampoco, como no es una imagen para impresión, voy a elegir esto. Entonces con 72 puntos por pulgada es más que suficiente. Luego abajo, por ejemplo, me dice modo de previsualización. Lo puedo decir que estoy trabajando con píxeles, entonces que sea píxeles y no sobreimprimir. Entonces lo puedo dejar así. Claro que tengo más ajustes todavía, aquí un montón de ellos, entonces podría comenzar a modificar. Entonces en mi caso lo voy a decir que el documento se llame 1, es personalizado, una única mesa de trabajo, área de recorte, puede ser cualquier tamaño, pero yo ya le he personalizado aquí, entonces no es necesario elegir estas plantillas. Luego orientación, el sangrado avanzado, no hay problema al respecto, todo lo demás, y digo crear documento. Entonces con los datos que acabamos de ingresar es más que suficiente para cualquier tipo de proyecto. Entonces ya tengo aquí mi espacio de trabajo. De todo esto podemos utilizar principalmente propiedades y capas. Biblioteca y otros elementos no lo vamos a utilizar ahora. Todas las ventanas que disponemos como propiedades, capas, texto, tipografía, herramientas, todos están aquí, todos estos. Para no confundirlos, solo vamos a trabajar con propiedades y capas y nada más. Y si en algún momento activamos algún panel, ustedes por el nombre pueden guiarse, venir aquí y buscar, está en orden alfabético, así de fácil. Al igual que también disponemos acá para poder nosotros organizar nuestra área de trabajo. Lo que podemos hacer generalmente es elegir un espacio de trabajo más o menos en lo que estemos haciendo, pero rara vez modificamos, alternamos todo eso. No necesitamos mucho de ello porque acá yo ya tendría prácticamente todo lo que necesito. Entonces la barra de herramientas es básica, la que vemos ahí. Podemos activar el avanzado y me muestra muchas más herramientas. Otra de las cosas, por ejemplo, acá dice espacio de trabajo. Estamos empezando a trabajar con aspectos esenciales y solamente lo hemos quitado. Si he modificado algo, puedo venir y decir restaurar, dejarlo como al principio. Entonces este es el original. Aquí lo voy para que se vea mejor las herramientas, he activado esta pequeña opción, y aquí en la parte derecha, capas, propiedades y bibliotecas, solo viene esos tres. Estoy arrastrando desde el nombre y vemos que son movibles y puedo acoplarles. Por ejemplo, puedo poner a su izquierda en otro grupo. Voy a arrastrar desde el nombre, puedo ponerlo a su lado, como vemos hacia un azul, está compartiendo espacio con este grupo. Puedo ponerlo a la derecha, ahora si ha venido en un grupo independiente, puedo ponerlo abajo, entonces son un grupo arriba, un grupo abajo, y así, donde yo quiera puedo poner cualquiera de los paneles. Lo mismo pasaría con esto, puedo hacerlo flotante o ubicarlo en otros lugares que no sea el izquierdo. Entonces lo voy a poner al izquierdo como siempre. Solamente tendríamos tres paneles para trabajar ahora: propiedades, capas y herramientas. Hemos dicho que aquí en espacio de trabajo puedo elegir muchos más y las herramientas lo van a acomodar. Si trabajo con web, pues todos los elementos que generalmente utilizamos en web lo van a activar, o sea, los paneles, igual con trazados, igual con diseño. Si elijo, por ejemplo, diseño, vemos que un montón de paneles me han abierto aquí, y este de control, que se llama control, de la parte superior. Entonces aquí vemos una infinidad de paneles, grupos, otros grupos abajo, y mucho más abajo más grupos, y así sucesivamente, según lo que vayamos a trabajar. En nuestro caso he dicho espacio de trabajo, solo quiero el esencial ahí, y como lo había quitado biblioteca, pues lo ha mantenido ahí hasta que yo diga aquí en espacio de trabajo restaurarlo como al principio. Entonces vemos que no tiene muchas cosas,
no hay problema, eso es bastante bueno. E incluso para no complicarlos, aquí en ventana, si no me equivoco, acá está en control. Entonces vemos que el control estaría activado. Cada herramienta que vaya a utilizar o recurso podemos utilizar estos elementos, pero muchos de estos se repiten en la parte de propiedades. Por eso actualmente no utilizamos control, dejamos que en propiedades me muestre lo que yo voy a trabajar. Para afianzar un poco mejor esto de propiedades, podríamos decir, por ejemplo, que si yo creo una forma, entonces me aparecen opciones de forma. Puedo cambiar el relleno, puedo cambiar el trazado a su alrededor y el grosor de ese trazado que tiene a su alrededor. Entonces me aparecen opciones de eso aquí. Si yo crease un texto y digo bienvenido a todos, entonces digo ok y lo puedo hacer más grande, incluso así. Muy bien. Y ahora si observamos aquí me aparece opciones de propiamente este texto. Entonces si elijo acá, vemos que tendríamos esto de tipo de letra, tamaño, todas esas variantes. Entonces es muy fácil el mismo. Si no quiero que se vea así con medio pixelado, esto de lo que sería la parte del texto, acá lo voy a hacer un poco más así. Siempre en vez tendríamos acá previsualización de píxel, o decimos de sobreimpresión. Es una forma de decir que quiero bien definido, nada más. En el fondo, cuando yo vaya a exportarlo, va a estar así como estamos viendo ahora. Muy bien, entonces lo voy a dejar así. Y para recorrer, para hacer el paneo, generalmente utilizamos la tecla barra espaciadora del teclado y el botón izquierdo del ratón y lo muevo. Y para hacer más acercamiento, zoom o alejarnos, aprieto la tecla Alt del teclado y con la ruedita del ratón lo hago hacia arriba o hacia abajo. Entonces puedo acercarme o alejarme. Otra de las cosas que siempre utilizamos en la mayoría de los programas es Control Z. Por ejemplo, esto si lo muevo así, hago Control Z, retrocede un paso. Si también para cortarlo, por ejemplo, hago Control X, vengo y luego aprieto Control V y puedo pegarlo en otro lugar. O para copiar, Control C, vengo a otro lugar, Control V y pego. Y puedo seguir pegando la cantidad de elementos que yo deseo. Muy bien, esos son unos comandos básicos que nos van a facilitar muchísimo ahora entender lo que estamos haciendo. Otra de las cosas que simplemente le voy a decir que no me muestre nada, quiero este fondo de aquí. Entonces con la tecla Alt me voy a acercar un poco y voy a hacer el paneo así con barra espaciadora y clic con el botón izquierdo del ratón. Hemos dicho que el tamaño no es relevante al momento de trabajar, sino al momento de exportar. El segundo panel es bastante interesante, acá de capa. A diferencia de Photoshop u otros programas, creamos capas y aquí se van acumulando todas ellas. Pero resulta que en Illustrator, como manejamos tantos elementos, entonces sería casi insostenible tenerlos acá. Entonces las capas contienen subcapas. Por ejemplo, si yo crease un elemento como esto, así, entonces voy a hacer Enter, vengo a ver y estaría dentro de esta capa. Estaría el rectángulo y el texto de bienvenida. Entonces, cuando yo genero una capa, por ejemplo una nueva capa, aquí estaría la capa número 2, y ahora genero otro elemento como una elipse, entonces estaría en la capa 2. Si elijo la capa 1 y genero otra elipse, ahora estaría aquí en la capa número 1. Entonces, según en la capa en donde yo vaya a seleccionar, se van a ir acumulando subcapas y cada uno de los elementos los vamos a poder editar. Por ejemplo, si selecciono el elipse, vemos que acá estaría el mismo, pero a diferencia de otros, de otro programa, por ejemplo, como Photoshop, lo que yo hago es
este mismo elemento, hago clic y se elige inmediatamente, y observamos acá cómo estaría con rojo, significa que está elegido. Veamos esto igual. Voy a elegir esto y va a cambiar este rojo, este casi anaranjado, porque aquí estaría ese color de etiqueta, acá estaría azul. Entonces veamos, cuando elijo este otro, entonces este azul de su etiqueta, todos estos son azules. Acá me indica que está seleccionado este elemento. Entonces ya sabemos nosotros cómo se están organizando las capas. Es que resulta que cuando hacemos, por ejemplo, nosotros una especie de varios vectores, si lo podemos decir así, una figura, un diseño es la suma de objetos, ya sean de diferentes formas, circulares, cuadrados o amorfos que no tienen forma como tal. Esa suma de elementos constituyen un solo personaje. Si lo traigo ahora, por ejemplo, voy a venir a abrir uno que tengo aquí. Entonces acá tengo este diseño. Veamos, visualmente es un varón, una mujer, y resulta que aquí se tiene una gran cantidad de subcapas y subelementos. Entonces, por ejemplo, esta parte del rostro, si hago clic o con la herramienta de selección directa, voy a hacer clic en uno de ellos, y acá yo puedo ver que estaría dentro de este grupo porque está aquí azul con esta etiqueta, o puede ser cualquier color, pero está marcado aquí. Entonces están dentro de esta capa. Dentro de esta capa hay un grupo, dentro de este grupo hay otro grupo, dentro de este grupo hay otro subgrupo que debe estar aquí marcado como el de este. Entonces vengo aquí y dentro de este grupo otro grupo, y así sucesivamente. Entonces vemos aquí las cejas que tiene, el rostro propiamente y todo eso. Entonces tengo que ir a buscar en dónde estarían acá marcado, por ejemplo, el cabello, el rostro, las cejas, la barba, todo eso, y se van a ir acá observando. Entonces si vemos mucho más arriba ya estaría el rostro, y abajo aquí estaría el rostro. Entonces si yo lo escondo, vemos que no está el rostro ahí. Entonces igual con las cejas, todo este grupo son las cejas. Y si por ejemplo esto lo hago los ojos, acá las cejas, y vemos cómo están dentro de una capa, un grupo, dentro de otro grupo, un subgrupo, y así sucesivamente se van anidando. Entonces la cabeza, por ejemplo, tiene un área de cabello, dentro del cabello tiene diferentes formas del cabello. Entonces todas estas son las que estarían constituyendo el objeto. Por ejemplo, aquí uno veo, si lo arrastro es una fracción, lo arrastro otra fracción, otro. Vemos aquí la mano es otro. Voy a hacer control Z y desde el centro lo voy a jalar aquí, ahí, desde el centro. Vamos a ver si me deja. No me está dejando el grupo entero, tendría que acercarme un poco más. Ahora sí, el grupo entero. Un dedo esta parte, otro dedo esta parte, otro dedo esta parte, y así sucesivamente. Entonces, como hemos indicado, es el cúmulo de diferentes formas que constituyen un objeto, una figura, algo, una ilustración. Voy a hacer control Z todo hacia atrás. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con objetos, se van a ir aquí acumulando en grupos, o nosotros mismos podemos agruparlos para tener más conveniencia. Por ejemplo, estos objetos de aquí, aquí, y hagamos cuenta que es temas. Entonces, aparte de la capa que lo constituye, puedo seleccionar todos estos de aquí, así, y en la parte de abajo decirle que quiero aquí crear una subcarpeta. Entonces lo creo. Acá tendríamos una en el fondo sería una subcapa, no subcarpeta, pero si lo quiero agrupar, desde acá mismo lo voy a hacer. Están tres objetos elegidos, clic con el botón derecho acá, y generalmente podríamos aquí hacerlo. Aquí si no me aparece, voy a tener que venir a objeto y le digo aquí agrupar. Entonces si observamos dentro de capa, tendríamos un grupo
dentro del mismo tendríamos los objetos. Y otra vez podría seguir creando subgrupos. Por ejemplo, elipse, tan solo el elipse, voy a apretar la tecla Shift y clic en este óvalo. Entonces los dos están elegidos. Nuevamente vengo a objeto y le digo agrupar. Si observamos ahora, entonces dentro de capa 1 está un grupo, dentro de este grupo está otro grupo, dentro de este otro grupo están estos objetos. Y así sucesivamente se organizan las capas. Muy bien, con esta información vamos a continuar ahora todo lo que necesitamos saber, especialmente de las herramientas. Algo que diferencia de los otros programas, por ejemplo, aunque tenemos una cierta cantidad de elementos, lo que más nos importa es dominar la pluma. Entonces, lo que más necesitamos es dominar la pluma, porque con pluma creamos elementos. Al igual que con estas formas preelaboradas, pero cuando queremos hacer diseños muy complejos, también podemos utilizar la pluma y es uno de los elementos más versátiles que tenemos. Las herramientas más importantes las vamos a ver de manera específica y las generales no tan específica. Muy bien, entonces en primer momento tendríamos aquí lo que sería la herramienta de selección general. Por ejemplo, si tuviese un objeto así, o si tuviese, vamos a poner un texto y lo voy a decir bienvenido. Muy bien, entonces incluso esto lo voy a hacer más grande ahí. Muy bien, entonces con esta herramienta, por ejemplo, para no seleccionar nada, generalmente hago en la parte en blanco, a diferencia de otros programas. Por ejemplo, nos ponen una hoja o una capa en blanco, pero cuando yo voy a exportar y le digo exportar como, vamos a ver, en este caso voy a guardar para web o algo similar. Entonces acá puede ser para pantallas también. Aquí cuando yo le digo que no quiero poner lo que sería el fondo, entonces voy a elegir un formato. Por ejemplo, si yo seleccionase en PNG, entonces el fondo va a ser transparente. Si selecciono JPG, cualquiera de estos de aquí, entonces el fondo se volvería el blanco con el que hemos trabajado. Se puede ver mucho mejor aquí si digo exportar y voy a decir para web. Vemos acá que tendríamos esto de, lo voy a hacer un poquito más grande aquí, lo voy a decir que encaje. Vemos cómo esta cuadrícula significa transparencia. Entonces si le digo por ejemplo PNG, vemos cómo está la transparencia. Si digo JPG, forzosamente me pone el fondo blanco. Entonces este fondo blanco es de esa manera. Así que cuando yo quiero deseleccionar o no quiero seleccionar ninguno, hago clic afuera. Aquí estaría, no lo estoy haciendo, acabamos de indicar que no existe este blanco, solo es representativo. Entonces lo hago clic afuera y ahora observamos precisamente. Hago clic y puedo seleccionar el objeto. Entonces para redimensionar, por ejemplo, puedo venir aquí, lo hago esa redimensión y para aceptar el mismo aprieto Enter o automáticamente acá, en mi caso, ya se confirma cuando hago un cambio así y ya se queda de esa forma. Otra de las cosas serían que también podría girarlo. Si observamos ahí, tendría una curvatura, la flecha, el indicativo, significa que puedo hacerlo, girarlo. Lo voy a hacer de esta manera para que se note mejor el giro. Entonces si observamos, puedo girarlo. Entonces de cualquiera de estos cuadrados que está a su alrededor puedo cambiar el tamaño, así de fácil. Igual con cualquier otro elemento, selecciono y puedo ahí comenzar a girarlo. Cuando me pongo a un costado, cambia el puntero por lo que sería una especie de flecha doble. Aquí hay otra herramienta de selección. Si observamos, hay un pequeño triángulo debajo de esta herramienta. Aquí significa que hay más herramientas por debajo. Hago clic sostenido con el botón izquierdo del ratón y aparecen todas las que estaría por debajo. Hago clic aquí. Entonces si observamos, puedo utilizar cualquiera de estas tres. Esta es la de selección directa.
podemos ejemplificar mucho mejor aquí. Entonces con la de selección directa, esta es, puedo seleccionar directamente un ancla. Todo está estructurado, hemos dicho, a través de anclas. Vemos aquí estos cuadraditos a su alrededor de la figura, son anclas. Entonces yo puedo seleccionar ancla o toda la curva o trazado. Entonces en este caso ahí son ancla, hago clic y una vez que he seleccionado el mismo, pues ya puedo editarlo, moverlo, recorrerlo, así como estamos observando. Hago un clic y lo suelto así, o hago un clic sostenido. Acá por ejemplo tengo otra ancla, hago un clic sin soltarlo y lo recorro. Hago un clic sin soltarlo y lo recorro. Acá también hago un clic y arrastro. Enseguida vamos a ver la edición de todo eso. Sin embargo, con esto, por ejemplo, voy a hacer clic con el primero y hago clic en el espacio en blanco. Con la segunda herramienta, que sería de grupos, acá ya es el grupo entero. Por ejemplo, voy a hacer clic aquí, incluso podemos observar, hago clic así en la cara y está seleccionado la cara como tal. Entonces puedo ver aquí esto. Si vuelvo a hacer un clic otra vez, ahora se ha seleccionado el grupo inmediato superior, sería todo esto. Entonces prácticamente se ha seleccionado así. Si existirían otros subgrupos, por ejemplo, aquí esto, hago un clic, he seleccionado esta fracción de lo que sería el traje, solo es la fracción. Vuelvo a hacer un clic, ahora todo el traje completo, acá está. Vuelvo a hacer otro clic, todo el personaje, porque se va seleccionando el primero lo más básico, luego el siguiente más superior, luego el siguiente más superior y así sucesivamente. Para eso sirve esto. Entonces, cosa que con esto no podemos hacer porque directamente va a una de las anclas, no va a lo que sería toda la parte, todo esto. Igual con esta herramienta, entonces con esta también, si hago clic, vemos que se ha seleccionado la capa entera, no solamente una parte que necesitamos editar. Por ejemplo, con esto, si hago clic aquí, esta fracción nada más lo he editado, hago clic y lo puedo arrastrar. Y estando afuera ya puedo editarlo con esta herramienta, las diferentes anclas. Hago clic, arrastro, hago clic, arrastro. Por ejemplo, esto hay una curvatura, hago clic así. Aquí hago otro clic y trabajo con la curvatura del mismo. Entonces, sí, y todo eso. Muy bien, voy a hacer control Z para retornar al principio. Muy bien, entonces esas herramientas es de esa forma. Otra herramienta sería lo mismo que seleccionar, pero en forma de lazo. Por ejemplo, no quiero todo el grupo o no quiero toda la figura, solamente por donde pasa el lazo. Hago un clic así, sostenido, sin soltarlo, y comienzo a mover así. Lo sigo moviendo a mano alzada, llego al principio y lo suelto. Todo lo que estaba en su camino se ha seleccionado. Luego ya puedo venir con la herramienta de grupo o con cualquier otra herramienta y todo lo que estaba ahí se ha podido mover. E incluso con la misma, por ejemplo, así si selecciono de esa forma, todo esto puedo aquí otra vez hacer la selección así y luego ya trabajar. Por ejemplo, si suprimo, vemos cómo hemos eliminado toda esa área seleccionada. Y por ejemplo, si lo quiero mover con vemos cómo al moverlo se va distorsionando con la barra de direcciones de esa forma. Muchas de las cosas no vamos a poder cambiarlo a no ser que seleccionemos con esto exclusivamente un área. Esto simplemente es para optar por un grupo del mismo. Por ejemplo, después de seleccionar con esto, si quiero moverlo con la herramienta selección, vemos que esas fracciones lo mueve, pero el resto, como no lo ha seleccionado con esta herramienta, la de abajo, sigue interrelacionado. Por eso muchas veces esto lo utilizamos con otras finalidades. Si yo tuviese acá varios objetos, hagamos cuenta que tengo así, aquí otra figura o un polígono, aquí otro, así.
aquí otro. Entonces hagamos cuenta que quiero solamente este de aquí de la izquierda, este óvalo, este polígono, esta circunferencia y este polígono. Entonces con estas otras herramientas puede ser complicado, sin embargo con esta herramienta de lazo hago un clic así por donde estoy pasando, ahí, y llego al principio y lo suelto. Ya están seleccionados todos ellos, entonces ya puedo moverlo solo los elementos seleccionados. Muchas veces aquí cuando queremos operar con eso, pues los elementos que no se han seleccionado siguen atados ahí con las anclas, por eso las anclas no seleccionadas se estiran. Entonces tenemos que tener cuidado de utilizar estas herramientas. Antes de profundizar estas herramientas que son sumamente esenciales, vamos a ver otras que son más fáciles y no vamos a especificar mucho porque es fácil de entender. Por ejemplo, aquí la de rectángulo, incluso aquí lo puedo sacar. Vemos que el de cuadrado pues hace un cuadrado, así de fácil, nada más. Si quiero cambiar el relleno y el trazo, aquí hemos dicho que tendríamos el trazo y el relleno. Simplemente elijo el color del relleno, elijo el color del trazo, un verde, y aquí al lado pongo el grosor del trazo, así de fácil. Y si quiero hacer un cuadrado perfecto, hago clic, arrastro y aprieto la tecla Shift. Eso es todo. Sin embargo, si no lo aprieto, puedo hacer otras dimensiones que no sean cuadrado perfecto. Lo mismo podemos hacer con esta circunferencia, por ejemplo, esta elipse. Hago un clic, arrastro, así, y para hacerlo perfecto, clic, y con Shift sería lo mismo. Muchas de estas figuras tienen unas pequeñas opciones, nos vamos a dar cuenta que es diferente a las otras. Por ejemplo, acá, si lo recorro un poco, vemos cómo estaríamos generando un ángulo de corte. Muy bien. Y luego tendríamos el polígono, por ejemplo. En el caso del cuadrado, acá tenemos de aquí para hacer en las esquinas nada más redondeadas. En el polígono hago clic y arrastro y estamos generando ahí. Arrastro y ahora también puedo cambiar en la parte de acá a las propiedades, incluso la opacidad como los anteriores. Simplemente hago clic y veo que sería mucho más transparente. Igual podría hacer con el cuadrado o con el óvalo. En este caso, todas estas, cuando selecciono y hago un solo clic sin arrastrar, me da unas opciones. Por ejemplo, es más importante en el polígono. ¿Por qué? Porque de entrada hemos generado uno de 6 lados y lo puedo decir que quiero de 10 lados. Y el radio sería más o menos el tamaño. Entonces vemos que ahora tendría esa cantidad de lados. También podría jugar con esta opción de las esquinas, ahí como estamos observando. Entonces ahí las esquinas más redondeadas y todo eso. Y con esta pequeña opción de acá puedo cambiar la cantidad de lados. Ahí estoy aumentando y hacia allá estoy reduciendo. Ahí, como observamos, hasta llegar a un triángulo, la unidad mínima de un polígono. En estrella similarmente hago clic y ya está la estrella automáticamente. O puedo hacer clic y arrastrarlo, como estamos observando. Y la línea, hago clic y arrastro una línea y ahí tenemos. Muy bien, vemos que no es nada complicado el mismo. Lo voy a dejar como al principio y luego tengo acá pinceles. Esto también lo voy a hacer así. Por ejemplo, tendríamos 3. Esto que sería un pincel. Si hago clic y arrastro, vemos que hemos generado un trazo. Y entonces en la parte derecha vemos que sería un trazo. Con la siguiente herramienta acá, que sería esto, pincel de manchas, hago clic y arrastro y hemos generado uno igual. Entonces también esto, acá si hago clic, este sería que puedo cambiar el trazo aquí, el color y el grosor del mismo. Cuando hago clic en el otro, en lugar del trazo, lo que me ha hecho es poner un relleno. Entonces esto es para el trazo, este es para el relleno. Con esto genero un trazo, con esto genero un relleno. Entonces este es un relleno, lo cambio el color en el relleno. Cuando selecciono este otro, no lo cambio en el color en el relleno, lo cambio el color en el trazo. Por ejemplo, lo puedo poner uno diferente como un anaranjado y el grosor ya lo manipulo aquí. Entonces eso es.
En cuanto al lápiz, simplemente es una línea muy fina, prácticamente es igual que el pincel, y de hecho ni siquiera debería existir, no sé por qué realmente lo han puesto, si lo mismo podemos hacer con pincel. Muy bien. En cuanto a estos, por ejemplo, a generar un pincel para dibujar o hacer nuestros diseños, muchas veces podríamos acudir a una serie de pinceles preelaborados, prediseñados. Voy a eliminarlo, y aquí en ventana voy a venir a buscar aquí pinceles, hago clic y acá tendríamos muchos pinceles. Entonces, si elijo uno en particular, vemos que estamos generando un trazo con estas características. Entonces voy a aumentar el tamaño, así, vamos a ver, ahora sí, se nota mucho más. Si elijo otro como esto, hago clic y arrastro y vemos cómo está. Aquí hay una infinidad de ellos, solo que están escondidos. Si quiero volver al original, puede ser este o este. Hago clic y sería ese trazo fino. Muy bien, entonces si quiero más en el panel pinceles, puedo venir aquí y vemos que tendríamos varios grupos: artístico, de bordes, decorativos, para flechas, un montón de ellos, son grupos enteros, y dentro de estos grupos hay todavía más subgrupos. Por ejemplo, si elijo artístico y acá artístico pincel, entonces vemos que en este subgrupo todavía tendría muchísimo. Si ahora de un subgrupo tan solo hemos sacado todos estos, imagínense la cantidad de elementos que tendríamos en todos. Entonces busco y genero el que mejor quiero. Aquí está el potencial, prácticamente la segunda herramienta más potente de Illustrator, los pinceles, que si nosotros tuviéramos una tablet podríamos hacer maravillas si tenemos buen pulso. Muy bien, así de fácil es. Luego lo voy a cerrar aquí. Luego sería, después de esto, el texto. Pues si hemos utilizado Word, es fácil. Simplemente hago un clic arrastro, me pone un texto de relleno, puedo suprimirlo y decir bienvenido a todos mis amigos. Entonces ahora puedo seleccionarlo así, control A, selecciono todo, o hago clic afuera, selecciono con la herramienta de selección. De todas formas, aquí en la parte derecha me está dando las características comunes. Por ejemplo, el tipo de letra lo puedo cambiar, una variación como negrita, súper suave, bold o muy oscuro, y el tamaño aquí. Entonces vemos que no es nada complicado, es como utilizar Word, así de fácil. Entonces el interlineado puedo cambiarlo ahí, el espaciado entre carácter y carácter, y así sucesivamente. Por ejemplo, alinear al centro, a la derecha, justificado con esta última línea a la izquierda, justificado con la última línea al centro, aquí a la derecha, o totalmente justificado con este espacio incómodo. Estamos acostumbrados a utilizar este tipo de justificado. Igual en su caja de texto vemos que aquí hay espacio, igual que hemos aquí alineado horizontalmente, acá verticalmente podemos alinear al centro, hacia abajo, justificado hacia arriba y hacia abajo. Lo voy a dejar como al principio. Esto puede ser al centro, así, totalmente al centro. Igual que Word, también tenemos acá para poner viñetas y diferentes tipos de viñetas. Lo voy a quitar, o numeración y diferentes tipos de numeración. Vemos que no es nada complicado y simplemente lo voy a eliminar. Luego tendré algunas herramientas, muchos de estos no los utilizamos, por ejemplo para rotar. Ya sabemos que con esta misma herramienta lo puedo rotar. Para escalar, similarmente con la herramienta de selección puedo escalar con esta herramienta. Acá lo voy a hacer clic afuera. Con la herramienta de selección propiamente yo puedo hacer todos estos, hasta reflejarlo, distorsionarlo y todo, con las respectivas combinaciones de teclado. El borrador, pues como su nombre lo indica, es un borrador. Aquí hago clic y acá tengo un borrador y tijeras. Por ejemplo, si tengo un cuadrado, utilizo el borrador, hago clic y arrastro y vemos cómo me lo ha borrado esa línea. Por lo tanto, acá tengo uno, tengo otro. Eso es lo que ha hecho.
Y tijera es lo mismo, solamente que a diferencia del anterior, acá por ejemplo hago un clic, hago otro clic y lo ha cortado también, solo que no se nota, porque si hago clic, arrastro, hago clic y arrastro, vemos cómo me lo ha cortado aquí, me lo ha cortado arriba y abajo. Entonces ya puedo moverlo. Voy a hacer clic, en este caso control Z, otra vez hacemos la acción con tijera, en cualquier lado puedo hacer, aquí por ejemplo voy a hacer un clic y hasta un corte, no se nota. Si yo viniese con la herramienta de selección acá directa, hemos dicho que con esto trabajamos con las anclas. Hago clic afuera, me acerco a un ancla, hago clic sostenido y vemos que acá estaría cortado, clic, cortado, los dos están cortados. Y acá el relleno se sigue manteniendo, pero en el fondo está cortado acá. Porque si yo en este momento le digo relleno y le digo que me lo mantenga, o aquí en este caso no lo tengo relleno, pero retorno a trazo y digo muy bien, quiero trazo color verde y aumento el grosor del trazado, vemos que aquí es lo que me lo había cortado. Entonces voy a hacer control Z ahí. Para eso sirve tijera, para hacer cortes a tipo ancla, para que yo pueda ya dividir mi figura. Muy bien. O para que quede más claro ahí. Veamos muy bien. Hago clic aquí en la parte superior, clic aquí en la parte izquierda, clic aquí también en la parte inferior y clic aquí. Ahora tengo 4 elementos. Hago clic en el vacío. Tengo uno, clic aquí otro, clic aquí otro y clic. Vemos que tengo 4 elementos. Muy bien, para eso sirven estas herramientas. Luego disponemos de otras. En este caso no voy a ver nada de lo que sería esto. Es que no queremos confundirlo mucho, aunque podríamos ejemplificar lo siguiente. Solo vamos a ejemplificar. Acá tengo un cuadrado, acá tengo una elipse. Hagamos cuenta que acá tengo un polígono, así, muy bien. Entonces lo que voy a hacer es cambiar de color para que se diferencie un poco. El relleno va a ser amarillo, el siguiente va a ser, puede ser un verde, y el primero que se diferencia un anaranjado. Entonces selecciono todo esto y veamos que con este creador de formas, por ejemplo, hago un clic acá de esa forma, o con esta otra figura que se une, como estamos viendo, así. Entonces lo ha cortado esta y vemos que ahora ha predominado esta, porque si vengo y arrastro esta otra, vemos cómo me lo ha cortado aquí. Voy a hacer control Z otra vez. Entonces con esto puedo hacer elementos complejos, como por ejemplo lo arrastro así, vemos que lo ha unido todo. Entonces puedo hacer o solo así, vemos que lo ha unido esos dos y lo ha dejado esto, y lo puedo hacer así. Muy bien, entonces de esa manera. Y si yo hiciese esto, veamos ahí cómo se ha unido esto con este otro. Si lo suelto se va a ver uno solo. Muy bien, entonces de esa manera podríamos trabajar, unirlo, o dos áreas por ejemplo ahí, o todo esto y cosas como esas. Muy bien, entonces no les vamos a complicar mucho al respecto. Luego degradado, pues si tengo acá toda una capa para mí, hago clic y arrastro y se va a poder poner el degradado. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? Es que trabajamos con formas o figuras, entonces veamos muy bien cuál nos va a facilitar o va a ser mucho más fácil para nosotros. Esto vamos a elegir. Aquí hay un residuo, creo, si no me equivoco, de alguna capa. Muy bien, ahí lo voy a dejar y vamos a seguir trabajando en esta capa. Muy bien. La manera más correcta sería en la parte de abajo. Por ejemplo, yo he determinado que sea un color sólido la figura. Todas las que hemos creado anteriormente tenían un color sólido de relleno, y este sería el trazo. Hago clic en trazo, puedo cambiar aquí y también tiene color de relleno. Si hago acá un doble clic y ese mismo puedo cambiarlo, por ejemplo lo voy a poner un rojo. Entonces vemos
Si hago clic afuera, el trazo está rojo. Desde acá puedo cambiar el trazo, desde acá puedo cambiar haciendo doble clic el relleno. Aprieto OK. Entonces tengo que seleccionar lógicamente y lo puedo cambiar así. Ahí al celeste, ahora sí. Muy bien, si observamos tenemos celeste de relleno y rojo de trazado. Acá he podido cambiar, pero en la parte derecha es donde cambiamos el grosor y todo eso de nuestra figura en cuanto al trazo. Muy bien, entonces como ahora por ejemplo, yo lo voy a hacer sin trazo para no complicarles. Muy bien, entonces tengo acá el relleno. Entonces el relleno, en lugar de que sea un color único como está el celeste, acá le puedo decir que no tenga nada de relleno, o acá en lugar de un color sólido puede también decir degradado y me aparece esto. Entonces me dice, muy bien, si tú quieres un degradado, acá está. Ahora ya puedes utilizar la herramienta de degradado que tendríamos aquí. Muy bien, entonces utilizo y con esto puedo manipular. Por ejemplo, hago clic en este primer círculo y ahora vengo a la parte de aquí, hago doble clic y puedo elegir un color. Entonces desde el verde hasta este color que era oscuro, vengo aquí, o también puedo hacer aquí en su propio panel degradado. Si no estaba aquí, vengo y aquí está el panel degradado. Entonces puede ser desde aquí y vengo aquí a cambiar, o puede ser desde aquí también. Hago doble clic y me muestra los mismos paneles. Puedo elegir rojo, o puedo elegir de esta manera, o remuestrearlo de algún color que tengo dentro de mi espacio de trabajo. En mi caso puedo elegir aquí. Entonces puedo elegir cualquier color, ahí entre verde, y vamos a poner más o menos un azul, un color armónico ahí, celeste y verde. Muy bien, como vemos hemos puesto así un punto, lo he cambiado de un color haciendo clic, y aquí lo puedo cambiar, o aquí dar lo mismo en cualquiera de los dos. Elijo el otro punto, también procedo lo mismo. Pero si quisiera más colores intermedios con la misma herramienta de degradado, me acerco aquí, hago un clic y he puesto un punto. También hemos dicho que podemos cambiarlo aquí o aquí. Hago doble clic y por ejemplo, en lugar de ese color que estaba, lo pongo un rojo o un magenta. Vemos acá este magenta. Como está seleccionado esto, me dice que hay dos puntos de control para ver el ancho de ese color. Lo puedo decir que no sea tan ancho y que predomine estos otros colores. Se sigue manejando el degradado y puedo seguir poniendo más puntos de control y esos mismos puntos cambiar varios colores. Ahí por ejemplo, y por ejemplo que predomine más o no. También hasta ahí y hasta ahí. Muy bien, hago clic afuera, ya tendría mi degradado. De esa manera se procede. Esto no lo vamos a ver ahora, Maya, por el momento, porque nos va a tomar un poquito de tiempo y no lo utilizamos. Sí lo utilizamos de vez en cuando, pero no muy frecuentemente. Esto es para demuestrar. Por ejemplo, este fondo voy a cambiar a un color normal. Por ejemplo, aquí esta figura estaría aquí y voy a generar un rectángulo de aquí. Y este rectángulo voy a cambiarlo de color y todo eso, del grosor también de lo que sería el trazo y eso. Veamos muy bien cómo funciona. Yo selecciono esto y le puedo decir muy bien, quiero que sea igual a esto en cuanto a color, trazo, relleno y todo eso. Entonces con esta herramienta hago clic y hago clic en el objeto el cual deseo simularlo, y ahora estaría aquí. Es igual, me ha mantenido la forma, pero me ha mantenido, en este caso lo ha retomado el color de trazo, el relleno, el grosor y todo eso. Entonces si en este caso hago doble clic sobre la herramienta, me dice todo lo que puede retomar. Aquí dice todo esto se puede tomar del objeto en cuestión que voy a clonar a sus características, y le va a aplicar todo esto. Por ejemplo, puedo retomar todo esto,
pero al momento de aplicar a mi objeto que deseo que sea igual, solamente nada más que el relleno y el trazo. Le puedo decir que la transparencia no lo tome, que las uniones a los costados no lo tome, que el grosor no lo tome, o sea, no lo aplique a este. Entonces va a retomar el trazo y todo lo que tiene. Por ejemplo, el grosor sí lo toma de aquí, pero no lo aplica aquí. Entonces, porque estaría desactivado. Así de fácil. Aquí hay otra herramienta bastante interesante para que cuando esté trabajando con el trazo lo pueda hacer así, más grueso, más delgado, más grueso, totalmente manipulable. Entonces puedo trabajar de esta forma en cualquier parte de mi trazado. Entonces lo puedo hacer así, muy delgado. Son para hacer una especie de efectos. Luego otra de las cosas sería, esto también es muy similar a lo que serían las formas complejas que podíamos haber creado, pero me pone intermedios sin importar el color. Acá, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, así. Esto voy a cambiar el color para que vean que en el fondo no importa. Entonces el trazo también lo voy a poner de esta manera. Lo voy a decir cancelar, ahora sí. Entonces solo elijo nada más que esta herramienta aquí y veamos, hago clic aquí y luego primero otra vez voy a hacer clic en la primera figura y clic en la segunda. Entonces vemos cómo ha cambiado desde un cuadrado hasta un redondo y en este caso con un degradado intermedio. En el fondo son muchísimos elementos que estarían anidados aquí y se ve como un objeto único. Entonces si yo vengo a objeto y le digo acá expandir y le voy a decir todos estos, muy bien, entonces con la herramienta de selección directa veo ahora cada uno es un elemento independiente. Por lo tanto yo podría así trabajar con cada elemento independiente o vamos a seleccionar con esto si no es considerado grupo, ahí clic y ahora veo que lo puedo traer desde aquí ese grupo. Veamos acá, clic y lo puedo mover, clic y lo puedo mover. Son elementos intermedios que están, la cantidad de ellos yo puedo decidirlo, lo voy a eliminar al momento de utilizar esto. Hago doble clic y acá puedo decir de qué manera va a ser, por ejemplo, solo 8 pasos. Si yo genero ahora así una circunferencia y puede ser una estrella también para que se diferencie ahí, y solo voy a cambiar el color de relleno nada más. Entonces voy a hacer clic afuera y ahora vuelvo a utilizar la herramienta, hago clic, vemos que estaría como anteriormente hemos hecho. Hago doble clic y le digo quiero unos pasos específicos, solo 8 nada más, ok. Entonces hago clic, vemos que hay 8 elementos intermedios. Vengo en grupo, hago clic afuera, un clic aquí. Si no me está dejando mover uno por uno, y hemos dicho que venimos a objeto, expandir y todo. Entonces ahora ya cada uno está independiente. Muy bien, vemos que no todos son iguales porque ha tenido que pasar de una figura elíptica a una figura de estrella. Entonces todos son diferentes. Muy bien, es una forma también de crear elementos o figuras complejas. Este es para la mesa de trabajo, no lo vamos a ver porque hemos dicho que es irrelevante. Lo puedo cambiar el tamaño, todo eso, pero no va a tener mucho sentido porque el momento de exportar es la cuestión. Entonces es para cambiar esto. Si hago clic, vemos que le puedo decir que quiero de ese tamaño y aprieto enter o clic afuera y lo confirmo. Puedo crear otros más, hago clic y arrastro para no someterme solo a uno y de diferentes tamaños. Entonces funciona de esa manera. Puedo generar varias hojas para varios diseños. Luego esto del zoom y de la mano, hemos dicho que no lo utilizamos desde aquí. Para hacer zoom hemos indicado la tecla Alt y la ruedita del ratón arriba o hacia abajo. Y para hacer el paneo, o sea esta mano, utilizamos barra espaciadora así
y clic con el botón izquierdo del ratón. Entonces de esa manera trabajamos. Ahora sí vamos a ver lo más importante y relevante. Como segundo recurso hemos dicho, el primero sería el poder de la pluma, el segundo era el poder del pincel, luego ya las figuras y las complejidades entre ellas. Muy bien, ¿cómo trabajamos esto? Pues lo voy a sacar todo lo que necesito. Aquí está. Y también lo voy a sacar esto. Muy bien. Lo voy a poner a su lado, ahí. Entonces con esta herramienta de pluma, veamos muy bien, hago un clic y he generado un ancla. Hago otro clic y genero otra ancla. Otro clic y lo suelto, clic y lo suelto, clic y lo suelto. Clic y lo suelto y retorno al principio y me aparece un símbolo circular. Significa que voy a cerrar la figura. Hago clic y he generado cualquier figura. Entonces vemos que es fácil el mismo. Vamos a ver acá la parte de cuadrícula. Quiero que me muestre la parte de cuadrícula. Entonces mucho más abajo está aquí, cuadrícula. Y podemos trabajar con esto. Entonces veamos muy bien, si quiero hacer un cuadrado, pues hago clic, clic aquí, aquí también y retorno al principio. Tengo un cuadrado. Si quiero un triángulo, entonces procedo igual, clic, acá, aquí y aquí. Entonces vemos que funciona de esa forma. Va a ser muy sencillo. Vamos a ver si acá estaría ajustar a cuadrícula. Muy bien, ahora sí está ajustar a cuadrícula. Entonces cualquier figura puede hacerlo. Por ejemplo, esto, así, clic, clic, clic y lo suelto, clic y lo suelto, clic y lo suelto. Procedo así, clic y lo suelto y tengo acá mi polígono. Y si quiero una circunferencia, tengo que tener un poquito más de cuidado para saber exactamente dónde poner. Entonces me puedo acercar así y lo puedo decir de esta manera, o incluso esto lo voy a recorrer un poco más a la izquierda y así. Entonces para circunferencia también la misma herramienta, esta lo puedo utilizar, clic y veamos muy bien, lo suelto y ahora incluso voy a hacer control Z, veamos muy bien. Clic y no lo suelto, lo recorro, estoy generando unos controladores para generar curvas. Los controladores son para las curvas, pero al poner uno también el otro se pone automáticamente. He hecho clic y he arrastrado y me ha generado unos controladores. Entonces hasta ahí todo bien. Vengo aquí y hago un clic también y arrastro de esta forma hasta ahí. Puede ser hasta ahí. Luego vengo hasta aquí y puede ser, vamos a ver, hemos utilizado 4, acá también clic y así lo recorro hasta ahí. Muy bien. Luego hago acá lo mismo, hago un clic, puede ser acá también y lo arrastro así y retorno al principio y lo arrastro así. Entonces he hecho una circunferencia. A veces tenemos que contabilizar cuántos elementos vamos a hacer para que la circunferencia sea perfecta, pero lo que hemos querido demostrar en esta parte es que todo lo que estamos viendo se puede hacer con lo que hemos hecho con la parte de acá. Todos estos, lo mismo podemos hacer con esta herramienta. Muy bien, voy a eliminar todos esos, voy a venir a ver, lo voy a decir que no ajusta cuadrícula y tampoco quiero ver cuadrícula, entonces ocultar cuadrícula, ya está. Y con esto del espacio de trabajo de la hoja de trabajo lo voy a hacer mucho más ancho para comenzar a tener aquí más espacio. Muy bien, entonces vamos a repasar ahora y vamos a ver de la siguiente forma. Hago un clic y lo suelto. Hemos dicho, eso va a generar una recta. Clic y lo suelto y hago esa acción y retorno al principio. Me ha generado puras rectas. Y para curvas, vamos a hacer ahora puras curvas con la misma. Y de hecho, lo puedo decir acá, que esté como al principio, y el relleno lo voy a poner algo muy suave y tenue. Muy bien.
Entonces veamos ahora las curvas. Clic, arrastro y lo suelto. Clic, arrastro y lo suelto. Clic, arrastro y lo suelto. Clic, arrastro y lo suelto y retorno al principio y arrastro y lo suelto. Ya tengo una circunferencia. Entonces eso es rectas y acá, como hemos indicado, podemos hacer rectas así y curvas. Ahora mezclemos los dos. Aquí es donde necesitamos prestar un poquito más de atención. Muy bien. Entonces estos dos, estas son rectas, estos son curvas. Ahora, ¿cómo podemos combinar las mismas? Muy bien. Entonces hago clic, por ejemplo, y lo suelto. Significa que ya voy a generar una recta, no una curva. Hago un clic y lo suelto. Ya está mi recta. Ahora, si yo quiero una curva aquí, hago clic y genero así, arrastrando, y todavía no lo suelto. Entonces, primero he hecho mi recta, luego he hecho mi curva. Como he sacado estos controladores para generar curva, significa que la próxima va a generar una curva a la fuerza, porque dos a la vez se ha generado. El de la izquierda y derecha, aquí, el de arriba o abajo, como queramos llamarlo. Entonces, ahora vemos que incluso antes de hacer nada ya me está mostrando una previsualización de una curva, porque tiene este controlador. Entonces, así, clic, y vemos que a la fuerza me ha generado. Y como aquí no he arrastrado, solo he hecho un clic y he soltado, entonces ahora está listo para una recta. Clic y una recta. Aquí, si quiero comenzar con otra curva, clic y arrastro sacando los controladores y me ha generado una curva, y la próxima detecta que va a ser curva porque tiene este controlador de aquí, este manejador o controlador. Hago clic y lo suelto y me dice, como no has arrastrado y no has generado estos manejadores o controladores, pues se supone que va a ser recta, recta, recta. Y aquí puedo hacer clic al unirlo y genero así arrastrando una curva. Y ya estaría. Entonces, ¿cómo puedo hacer para manipular mucho mejor todavía? Veamos muy bien. Hago un clic y ya puedo arrastrarlo para decir que voy a comenzar con una curva así. Y lo suelto. La próxima vemos que ya está generando una curva. Clic y ya me está generando una curva ahí. Y luego le voy a decir, muy bien, ya la próxima me está obligando a generar una curva porque tiene este controlador. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Vengo aquí donde el ancla, hago un clic y ahora ya me ha eliminado ese controlador, así que no estoy forzado a generar una curva. Hago un clic y ahora ya tengo mi ancla para seguir generando rectas. Pero a partir de aquí, por ejemplo, yo voy a crear una curva, pues hago un clic y arrastro. Y aquí, por ejemplo, otra vez me está obligando a curva. Nuevamente puedo venir aquí, hago un clic en el ancla, ha eliminado ese manejador o controlador y hago clic para la recta, así. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí hago un clic y lo puedo arrastrar. Y entonces esta herramienta me va a permitir controlar las anclas, especialmente los manejadores o controladores. Hago clic y vemos que puedo separar, ya no están unidos a la fuerza un manejador con el otro. Si le hago clic, lo he forzado a recta porque no tiene manejadores, lo quito sus manejadores o controladores, aquí también, todos los he vuelto rectas con esta herramienta al quitarlos sus manejadores. Pero si vuelvo a hacer clic y arrastro, he sacado este manejador a la fuerza. Aquí saco otro manejador, hago un clic y arrastro, saco otro, hago clic y arrastro, estoy sacando de dos en dos porque así funciona. Hago clic y arrastro, hago clic y arrastro y hago clic y arrastro. Entonces ahora les he vuelto esas rectas en curvas. Por ejemplo, aquí quiero una recta desde aquí hasta aquí. Entonces esto lo puedo hacer un clic y eliminado eso, y este otro clic y eliminado eso. Entonces esto está recta, pero el manejadores de acá o controladores
estarían prácticamente así en curva para estos otros. Entonces esta es la clave. Si nosotros dominamos todo lo que acabamos de indicar, vamos a poder hacer cualquier figura compleja, porque si nos damos cuenta, todo está en base a eso. Si lo saco, vemos cómo son curvas y algunas relativamente rectas. Si sacamos el cabello, todos son curvas, aquí lleno de anclas, y cada una han sido modificadas con estas respectivas herramientas de acá, de lo que sería pluma, esta de selección directa y este de punto de ancla. Entonces todas esas han sido modificadas así, creadas así. Entonces la clave está en eso. Voy a hacer control Z, por ejemplo, si quiero el cabello un poquito más grande, con la herramienta de selección directa hago un clic en el ancla y lo voy moviendo así. Clic en el ancla y lo voy moviendo así. Acá también similarmente, acá también similarmente así. Vemos que podemos editarlo totalmente. La barba también, hacerlo más grande así, así, como estamos observando. Entonces, en el fondo es eso. Por ejemplo, si me acerco al ojo y voy a seleccionar el grupo entero, clic en aquí en el ojo y vemos que es en el fondo es una serie de elementos de acá. Entonces son elementos anclas uno por uno. Si observamos en capas acá, vamos a ver que estaría en este grupo, dentro de este grupo en este otro grupo y acá en este grupo. Entonces vemos que en el ojo aquí veamos este grupo exactamente, tiene una infinidad de estas cositas creadas. Entonces aquí cada una de estas cositas son, incluso me voy a acercar mucho más ahí, cada una de estas cositas vemos que simplemente son esas figuras aquí rectas nada más. Por eso el diseño toma horas y horas y horas, porque a veces tenemos que hacer de manera personalizada. Como vemos, selecciono otro, y entonces resultan que era ese conjunto de cosas. Entonces saco aquí el brillo del ojo, el iris y todo, y me quedo con estas cosas. Entonces simplemente son una especie de triángulos nada más, con un fondo de otro color, así como estamos observando. Entonces aquí en la parte derecha vemos que se ha generado una infinidad de trazos. Es así como nosotros tendríamos que generarlo a través de estas herramientas, nada más, triángulos, cuadrados y todo. Muy bien. Antes de terminar esto de lo básico de este curso, porque si ahora todo lo que acabamos de indicar ustedes lo repasan, prácticamente van a poder hacer cualquier diseño. Hay elementos preelaborados, o sea, imágenes, bitmaps, que nosotros podemos aprovechar para comenzar a reutilizarlo y volverlo en vectores. Las imágenes o fotografías son muy complejas, es un poco difícil clonarlas y volverlos en vectores, pero los diseños, dibujos a mano, podemos calcarlos con estas herramientas. Muy bien, entonces si vengo a archivo y digo colocar un elemento aquí, vengo a buscar mis imágenes, por ejemplo acá, si yo quisiera hacer esto y convertirlo en vectores, hay muchos degradados, es muy difícil. Por ejemplo, esto hay curvas y rectas, es mucho más fácil. Hago clic y arrastro y ya tendría acá este robot. Entonces puedo hacer enter y acá estaría, prácticamente ya de manera automática se ha redimensionado. Tengo un panel aquí en ventana y sería aquí calco de imagen. Entonces incluso lo voy a acoplar ahí. Con esta herramienta, por ejemplo, lo que voy a hacer es clic y ahora está escaneando y lo va a convertir en vectores, y de hecho ya está. Si quiero más elementos, entonces más trazados que se parezcan más al real, pues con esto aumento la cantidad de elementos, pero mientras más aumento va a ser mucho más complejo, muchos más trazados y miles de anclas. Entonces es un poquito más que lo exigimos a la computadora, y ahora estaría mucho mejor. Y así puedo ir probando. Esto es el automático, detecta qué tipo de imagen estamos utilizando. Acá podemos utilizar el color alto y así vamos bajando
la cantidad de elementos hasta contornear tan solo. Entonces generalmente utilizamos esto para que más se parezca al original. Incluso hay muchas más opciones que podríamos trabajar para ver cómo se ha generado. Entonces, con esta herramienta de selección directa, incluso antes de proceder a seleccionar todos los demás, lo que yo hago es expandir, o sea, y a convertirlo, lo que acaba de calcarlo, convertirlo prácticamente en trazos, lo que hemos visto. Lo voy a volver a aumentar. Ahí. Muy bien. Que lo termine de hacer. Ya está. En objeto hemos dicho. Y acá expandir. Entonces expando todo eso. Y ahora ya estarían con miles de elementos. Entonces cada una de estas cosas, como hemos avanzado acá en el curso, es un elemento diferente. Con esta herramienta de grupo, por ejemplo, puedo hacer un clic y arrastro. Vemos acá que tendríamos la parte de acá, clic y arrastro. En el fondo vemos que es una infinidad, es la suma de figuras o formas, nada más, solo eso, que unidos hacen figuras complejas. Entonces ustedes pueden practicar con cualquier imagen, calcarlo y expandirlo y luego ya comenzar a utilizar. Por ejemplo, el fondo lo puedo quitar así, lo selecciono y le aprieto suprimir. Acá también clic y lo suprimo. Con esta herramienta hago un clic a los grupos y suprimo con la tecla suprimir. Acá también, y me voy quedando sin el fondo y solamente nada más que las figuras, porque el fondo yo ya lo puedo poner como yo quiera, en vez de que tengamos una infinidad de trazados. El fondo es lo que queremos que menos ocupe espacio, o sea, más liviano posible. Entonces así puedo ir eliminando y luego ir trabajando ya solamente nada más que con la figura, entonces en cuestión. Muy bien, y así puedo ir modificando. Si cada uno de estos elementos hemos dicho que es simplemente una figura, pues con la herramienta de selección directa voy trabajando los trazos, así, en este caso las anclas, manejar aquí estos manejadores, controlarlos, manipularlos, hacerlo como nosotros queramos. Vemos aquí. Entonces, de esa manera nosotros vamos a comenzar a trabajar en lo que queramos. Practiquemos con lo que sería el pincel, en este caso el pincel que hemos indicado. Utilizamos todos los pinceles, creemos un montón de figuras y los volvamos complejas con esta y con esta, y luego comencemos a practicar con esta herramienta de pluma y este mismo. Entonces eso es importante. Hay otra herramienta acá que nunca utilizamos casi porque es de puras curvas. Hago clic, clic aquí y clic, vemos que me genera curvas, pero no tiene mucho sentido si lo mismo podría hacerlo con la herramienta de pluma. Entonces por algo lo habrán puesto, pero no utilizamos mucho. Les volvemos a recalcar que la clave está en practicar todo lo que acabamos de indicarles, y luego ya si quieren ver cosas más avanzadas tenemos un curso completo de Illustrator y con su respectivo menú ustedes pueden ir directamente a las opciones más avanzadas, aunque después de esto no hay opciones muy complejas. Generalmente nos basamos en efectos, todos estos que tenemos, y tratamos de calcar. Ustedes practiquen, escaneen una imagen a mano alzada con lápiz, como quieran, y lo que pueden hacer es algo como esto, por ejemplo, escanearlo y colocar imagen. Ya hemos indicado cómo colocar imagen, y en capa lo bloqueamos esa imagen que colocamos para que no se mueva, y lógicamente hemos indicado que aquí en propiedades puedo de cada capa, por ejemplo, manejar su opacidad. Entonces incluso podríamos hacer lo siguiente. Entonces voy a abrir la imagen en una nueva pestaña. Acá voy a guardarlo, por ejemplo, en escritorio, no importa, voy a ponerlo 001. Veamos muy bien, ustedes pueden practicarlo como habíamos indicado.
Entonces en otro documento o en acá no hay lío, puedo crear una nueva capa, vengo a archivo, a colocar elementos aquí, selecciono el mismo que estábamos acá utilizando, después puedo hacer clic y arrastro y lo suelto, ya está. Y aquí en propiedades veamos que puedo reducir la opacidad, por ejemplo, o desde aquí la opacidad hasta ahí para calcarlo. Muy bien, entonces vengo a capa y lo bloqueo. Ahora genero otra capa y comienzo ahí a trabajar sobre esto. Entonces ustedes practiquen, hemos dicho, esta herramienta de aquí de pluma. Con esto lo pueden sacar para que esté así visible, y esto también sáquenlo ahí para trabajar esto de selección directa. Entonces con esto ustedes vayan generando así unas curvas, vayan practicando así. Si no quieren el relleno, por ejemplo, ya hemos dicho así que pueden ir quitándolo. Entonces aquí le decimos sin relleno, pero el trazo, si queremos trazo, y acá en propiedades voy aumentando el grosor del trazo para que ustedes se vayan acostumbrando. Entonces, por ejemplo, aquí no hay una curvatura buena, entonces con esta misma herramienta vengo, o con la de selección directa, hemos dicho, acá muevo este controlador así. Si quiero separarlo con esta herramienta, hemos indicado que podemos separar así y trabajar independientemente. Y luego puedo hacer clic aquí, así, y este aquí. Vemos que estaría mucho mejor. Acá también, y puedo separarlo y así. Entonces cada uno de los elementos generar en uno nuevo. Acá puedo hacer clic afuera y continúo con el siguiente, porque hemos indicado que cada diseño es la suma de elementos. Por ejemplo, luego ya lo quito el trazo, después que ya estoy acostumbrado a utilizar estas herramientas. Entonces el cuello lo hago así, 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 y aquí hasta ahí ya estaría. Luego el siguiente elemento hago clic afuera, luego continúo con esta herramienta todo el brazo. Por ejemplo, aquí lo puedo hacer hasta esta parte si quiero que tenga movimiento, o solamente esto así, clic. Y luego hemos dicho que si quiero quitar esta curvatura hago clic aquí. Ahora otra recta, aquí clic, genero una curvatura. Aquí otra vez clic para quitar la curvatura y retorno. Tengo parte del brazo. Y así, y no olvidemos que esto ya lo cambiamos de relleno, el color que queramos, el trazo incluso. Acá por ejemplo no utiliza, aquí tengo a trazo, le digo sin trazo. Acá no están utilizando trazada, algunos utilizan, otros no, lo están dejando así sin trazo, solamente puro relleno. Y el siguiente, así vayan practicando con cualquier tipo de figura, hagan una casa, figuras complejas, todo lo que ustedes quieran.